¿Por qué imaginamos a los soldados romanos con túnicas rojas vibrantes cuando marchaban al combate? La imagen de legiones imponentes, ataviadas con brillantes túnicas escarlata, es casi ubicua en nuestra cultura popular. Desde las épicas batallas de Hollywood hasta los videojuegos más realistas, el color rojo se ha convertido en un símbolo ineludible del ejército romano, un sello distintivo de su poderío y disciplina. Sin embargo, antes de aceptar esta imagen como un reflejo fiel de la realidad histórica, debemos analizar su origen y someterla a un riguroso escrutinio de la evidencia arqueológica y textual. El mito del rojo romano se ha consolidado con el tiempo, pero su base histórica es sorprendentemente frágil. La perpetuación de esta creencia se remonta, en parte, al romanticismo del siglo XIX y a la posterior romantización de la antigüedad clásica. Artistas y escritores de la época, influenciados por un ideal de gloria militar y una visión idealizada de Roma, recurrieron al rojo para representar la fuerza, el valor y la sangre derramada en la batalla. El color, cargado de simbolismo, se convirtió en una herramienta narrativa para evocar la potencia del imperio. Pinturas monumentales, ilustraciones en libros de historia y las primeras representaciones teatrales de batallas romanas contribuyeron a forjar esta imagen en el inconsciente colectivo. Sin embargo, la realidad arqueológica nos presenta un panorama mucho más complejo. Los hallazgos arqueológicos, incluyendo restos textiles de la época y descripciones en textos clásicos, ofrecen una imagen más matizada del vestuario militar romano. Si bien el color rojo estaba presente en algunos elementos del atuendo militar, no era el color predominante ni el uniforme estándar para las legiones. Las fuentes literarias, aunque escasas en descripciones detalladas del uniforme, raramente mencionan el rojo como color principal. Los tejidos de lana, más accesibles y resistentes, se teñían con tintes naturales, que ofrecían una gama de colores mucho más amplia y menos intensa que la del rojo brillante que nos imaginamos. El marrón, el gris, el beige y el blanco, derivados de tintes vegetales como el índigo o el rubia, eran probablemente los tonos más comunes en las túnicas de los legionarios. La presencia del rojo, en cambio, se limitaba, probablemente, a detalles específicos, como franjas, bordes o incluso insignias de unidad. Algunos autores sugieren que ciertos elementos, como las correas o las borlas, podían ser teñidos de rojo, pero esto distaba mucho de una túnica completa de este color. La complejidad de la manufactura de los tintes y su costo, unido a la necesidad de una vestimenta práctica y funcional para el combate, dificultan la idea de un ejército entero uniformado de rojo. Este color, quizás, se reservaba para ocasiones especiales, para oficiales de alto rango e incluso como distinción para unidades de élite. En conclusión, la imagen del soldado romano con túnica roja es una simplificación, una creación cultural alimentada por el romanticismo y la perpetuación de un error histórico a través de la representación artística. Aunque el rojo pudo haber estado presente en el uniforme, no era el color dominante ni el símbolo representativo del ejército romano. Desentrañar la verdadera apariencia de las legiones romanas requiere una investigación exhaustiva que combine la arqueología, la filología y el análisis crítico de las representaciones históricas, alejándonos de las imágenes estereotipadas y acercándonos a una comprensión más precisa y matizada del pasado. ¿Existen representaciones artísticas que confirmen el uso del rojo en las túnicas romanas? La imagen del legionario romano, imponente revestido de una túnica roja sangre, se ha perpetuado a través del tiempo, grabada en nuestra imaginación colectiva. Sin embargo, la realidad histórica, tal como la revelan las fuentes visuales, es considerablemente más matizada y compleja. Esta sección se adentrará en el fascinante mundo del arte romano para examinar la evidencia pictórica y desentrañar la verdadera paleta cromática de la vestimenta en la Roma antigua. La pregunta inicial, aparentemente sencilla, nos lleva a un complejo entramado de interpretaciones y limitaciones inherentes a las fuentes. El problema radica en la fragilidad y la propia naturaleza de las evidencias arqueológicas. Si bien la iconografía romana es rica y abundante, la conservación de los pigmentos a través de los siglos presenta un desafío considerable. Frescos en Pompeya, por ejemplo, magistrales ejemplos del arte romano, nos ofrecen una ventana al pasado, pero el paso del tiempo y las erupciones volcánicas han afectado la intensidad, en algunos casos, la integridad de los colores originales. Observamos escenas de la vida cotidiana, representaciones de personajes de diferentes clases sociales, por supuesto, escenas militares, pero la interpretación de los tonos originales es a menudo conjetural y depende del trabajo de restauración y análisis científico.
Los mosaicos, otra fuente invaluable de información, revelan una variedad de colores en la vestimenta romana. Desde los mosaicos descubiertos en Egipto, que representan escenas de la vida cotidiana romana en sus provincias, hasta los opulentos pisos de las villas romanas en Italia, la evidencia pictórica muestra una gama cromática notablemente diversa. Las túnicas chiton y mation y pallium no siempre son rojos. Encontramos ejemplos de vestimentas en tonos amarillos, azules, verdes, violetas y marrones, incluso combinaciones de colores en una misma prenda. Los tonos rojizos aparecen, sí, pero no con la uniformidad y predominancia que la imaginería popular ha perpetuado. El sitio arqueológico de Dure Europos, en Siria, nos proporciona otro ángulo de observación. Las pinturas murales descubiertas en esta ciudad fronteriza, con su peculiar mezcla de culturas, ofrecen una visión singular de la indumentaria militar romana. Si bien podemos observar algunos elementos en tonos rojizos, la variedad de colores en los uniformes es llamativa. La diversidad de tonos y la combinación de colores en las vestimentas sugieren una realidad más compleja, alejada de la idea de un ejército uniformado en rojo. Por lo tanto, aunque algunas imágenes incluyen tonos rojizos en la vestimenta romana, la lección que nos dejan los frescos de Pompeya, los mosaicos de Egipto y las pinturas de Dure Europos es inequívoca. La indumentaria romana era mucho más diversa de lo que comúnmente se cree. La idea de un ejército con un uniforme color rojo parece ser una simplificación excesiva, producto de la tradición artística posterior y una falta de comprensión de la complejidad de la vestimenta en el mundo romano. La investigación continua, el análisis científico de los pigmentos y una interpretación cautelosa de las fuentes visuales son cruciales para reconstruir con mayor precisión la realidad histórica del vestuario en la Roma antigua. La riqueza del arte romano nos invita a una lectura crítica y una reinterpretación constante de lo que entendemos por legionario romano, una figura histórica revestida de matices mucho más ricos que la simple imagen del rojo sangre. Los restos de equipo militar encontrados respaldan la idea, tan arraigada en la imaginación popular, del rojo como color principal del ejército romano. La respuesta, como suele ocurrir en la arqueología, es compleja y no se limita a un simple sí o no. La imagen del legionario romano, imponente en su armadura roja escarlata, es una simplificación poderosa pero, en gran medida, una idealización. La evidencia física, particularmente la escasa pero significativa colección de restos de escudos y textiles encontrados en diferentes yacimientos, nos revela una realidad mucho más matizada y rica en diversidad cromática. El problema radica en la propia naturaleza de la evidencia. A diferencia de la profusión de representaciones artísticas, mosaicos, esculturas, pinturas que nos ofrecen una visión, aunque sesgada, de la indumentaria romana, los restos materiales son excepcionalmente escasos. Los materiales orgánicos, como la madera, el cuero y los textiles, se deterioran con el tiempo, dejando la arqueología moderna con fragmentos dispersos que requieren un cuidadoso análisis para reconstruir una imagen completa. En el caso de los escudos, solo un puñado de ejemplares relativamente completos o fragmentos significativos han llegado hasta nuestros días y su estado de conservación es, en muchos casos, deplorable. Estos pocos escudos romanos recuperados muestran una variabilidad sorprendente en sus colores y diseños. Si bien algunos exhiben restos de pigmentos que podrían interpretarse como rojos, aunque la degradación y la acción del tiempo dificultan una determinación precisa del tono original, otros presentan rastros de pigmentos negros, azules, incluso verdosos. Esta variedad cromática no se limita a la simple elección de un color base, sino que se extiende a los diferentes tipos de decoración. Algunos escudos muestran trazas de patrones geométricos, mientras que otros presentan restos de diseños más complejos, posiblemente representando figuras animales o símbolos militares. La interpretación de estos diseños, muchas veces incompletos y fragmentados, requiere de un análisis minucioso y una cuidadosa comparación con otras fuentes históricas y artísticas. La situación se complica aún más cuando consideramos los textiles. Los restos de uniformes, tiendas de campaña y otros elementos de vestuario son extremadamente frágiles, por lo tanto, aún más escasos. Los pocos fragmentos recuperados, generalmente tejidos de lana o lino, muestran una gama de colores que confirma la heterogeneidad cromática observada en los escudos. Aunque la identificación precisa de los pigmentos utilizados es a menudo un desafío, los análisis muestran una variedad de tonos que va desde los ocres y marrones terrosos hasta los azules más oscuros, pasando por tonalidades de gris, sí, también rojo. En conclusión,
Los restos arqueológicos, a pesar de su escasez, no nos permiten confirmar la idea de un ejército romano monótonamente vestido de rojo. Por el contrario, la evidencia disponible apunta hacia una realidad mucho más diversa, donde la elección de los colores y los diseños del equipo militar variaba dependiendo de diversos factores: la unidad militar a la que pertenecía el legionario, su rango, la disponibilidad de los recursos, seguramente incluso la preferencia individual. La imagen del legionario romano uniformado en rojo brillante, aunque poderosa visualmente, debe ser considerada como una simplificación que oculta una complejidad cromática y cultural mucho más rica y fascinante. La investigación continúa, buscando en los pocos fragmentos que nos han llegado las claves para reconstruir un pasado más matizado y menos estereotipado. ¿Existen textos antiguos que describan específicamente el color de las túnicas romanas? La respuesta, como suele suceder en la investigación histórica, es matizada. Si bien la iconografía, mosaicos, esculturas, pinturas murales nos ofrece una visión vívida del vestuario romano, la evidencia textual aporta una perspectiva complementaria, aunque no exenta de complejidad. Autores clásicos como Marcial, Tácito y los autores del asterisco Historia Augusta asterisco, entre otros, nos legaron una valiosa, aunque a veces fragmentaria, información sobre la indumentaria de la época. Sin embargo, sus descripciones, a menudo sutiles y contextualizadas, requieren un análisis cuidadoso para evitar interpretaciones erróneas. El problema radica en la naturaleza misma de estas fuentes. No encontramos tratados exhaustivos sobre el código cromático de la vestimenta romana. La mención del color, especialmente del rojo, no es un dato sistemático, sino que aparece de forma episódica, vinculada a eventos específicos o descripciones de personajes relevantes. Marcial, por ejemplo, en sus epigramas, a menudo satíricos y mordaces, hace alusión a túnicas de un blanco deslumbrante, destacando su pureza o, irónicamente, su falta de riqueza. Estas referencias al blanco, contrastadas con la ausencia de menciones frecuentes del rojo, podrían inducirnos a pensar en una preponderancia de la túnica blanca en la sociedad romana. Sin embargo, el silencio no implica ausencia. Tácito, al describir escenas de la vida política y militar, menciona ocasionalmente el uso de túnicas rojas, pero casi siempre en el contexto de oficiales de alto rango o celebraciones importantes. Estos pasajes sugieren que el rojo, un color costoso de obtener y difícil de fijar en la tela con la tecnología de la época, no era una tonalidad común en el vestuario diario. Su uso, por el contrario, estaba reservado para individuos de estatus elevado, indicando poder, autoridad o celebración de eventos significativos. La aparición de un magistrado con una túnica roja, por ejemplo, tenía una carga semántica mucho más profunda que la de un simple ciudadano vestido de blanco. La asterisco Historia Augusta asterisco, una colección de biografías de emperadores romanos, también aporta información relevante, aunque su carácter geográfico con una clara tendencia a la idealización de los personajes requiere una lectura crítica. En varias biografías, se describe a los emperadores vistiendo túnicas púrpuras o escarlatas durante ceremonias oficiales o triunfos militares. Cabe señalar que el púrpura, en el mundo romano, era un color incluso más exclusivo y caro que el rojo, reservado casi exclusivamente a la familia imperial. La presencia de rojo en esta fuente, aunque menos frecuente que el púrpura, refuerza la idea de que el color carmesí se asociaba a la jerarquía y el poder. En conclusión, aunque las fuentes escritas mencionan la presencia del rojo en la vestimenta romana, su aparición no es constante ni generalizada. Un análisis cuidadoso de las referencias disponibles, considerando su contexto y la naturaleza de los autores, nos lleva a la conclusión de que el rojo, a diferencia del blanco, parece haber sido un color reservado para las élites romanas, utilizado en ocasiones especiales y para señalar el rango social y la autoridad. La predominancia del blanco en las descripciones literarias no debe interpretarse como una ausencia total del rojo, sino como un reflejo de la vestimenta más común entre la población romana. La evidencia escrita, por lo tanto, corrobora, aunque de forma sutil, la información que nos ofrecen los hallazgos arqueológicos y la iconografía. ¿Era el rojo un color fácil de conseguir o era un lujo exclusivo en la antigua Roma? La respuesta, como suele ocurrir en la historia, es compleja y depende en gran medida del asterisco tipo asterisco de rojo a que nos referimos. La paleta cromática romana, lejos de ser monocromática,
Abarcó una gama de rojos, desde los tonos terrosos y apagados hasta los vibrantes y opulentos púrpuras imperiales. Esta disparidad en la tonalidad refleja, de manera crucial, las diferencias en los costos de producción y la disponibilidad de los ingredientes necesarios. El rojo más comúnmente empleado, accesible para la mayoría de la población romana, se obtenía de fuentes vegetales. La raíz de rubia, por ejemplo, proporcionaba un tono rojo naranjado, relativamente económico y fácil de obtener. Este tinte, aunque menos intenso y brillante que otros, era suficiente para teñir las telas de uso cotidiano, como las túnicas de los ciudadanos comunes y corrientes. Su cultivo, si bien demandaba tiempo y esfuerzo, no requería procesos especialmente complejos ni ingredientes exóticos, lo que lo hacía asequible para un amplio sector de la sociedad. La made, otra planta tintorea, proporcionaba tonos similares, contribuyendo a la difusión del rojo en la vida diaria romana. Sin embargo, la simple mención de rojo en el contexto romano oculta una considerable variedad de matices. Mucho más allá de los rojos terrosos de la rubia y la made, existían rojos de una intensidad y brillo incomparables, los púrpuras. Estos, lejos de ser una simple variación del rojo, representaban un lujo exclusivo, un símbolo de poder y riqueza reservado a la élite. El tinte púrpura más preciado, el púrpura tirio, se obtenía de un pequeño caracol marino, el asterisco Murex brandaris asterisco, y su proceso de elaboración era laborioso y costoso. Miles de caracoles debían ser recolectados, un proceso que requería tiempo y mano de obra abundante. Luego, su glándula hipobranquial, una pequeña estructura que contiene el tinte, debía ser extraída minuciosamente. La sustancia resultante era posteriormente procesada, sometida a un complejo procedimiento de fermentación y ebullición, hasta lograr el preciado tono púrpura. Este procedimiento, que a menudo producía resultados impredecibles y dependía de la pureza y la calidad del tinte original, se prolongaba por varios días, aumentando el coste de producción exponencialmente. La cantidad de caracoles necesarios para obtener una pequeña cantidad de tinte púrpura realzaba su exclusividad. No es de extrañar, por tanto, que el púrpura tirio fuese exclusivamente utilizado por la nobleza, los emperadores y las figuras de mayor importancia social y económica. En conclusión, la disponibilidad y el costo de los diferentes tipos de rojo en la antigua Roma variaban considerablemente. Mientras que el rojo obtenido de plantas como la rubia era relativamente asequible y de uso común, el púrpura, particularmente el púrpura tirio, era un bien de lujo, cuyo costo prohibitivo limitaba su uso a la clase alta. Esta disparidad de costos y disponibilidad sugiere que la imagen popular del ejército romano vestido enteramente de rojo intenso debe ser matizada. Mientras algunos elementos de la indumentaria militar podrían haber presentado tonos rojos obtenidos de fuentes accesibles, el uso extensivo de tintes de alta calidad como el púrpura tirio en las vestimentas de los legionarios de a pie resultaría históricamente improbable, reservado a los oficiales de alto rango o a ocasiones ceremoniales. La comprensión de esta diferenciación es crucial para una correcta interpretación de las fuentes iconográficas y textuales que describen el vestuario y la cultura material del mundo romano. ¿Cómo cambió la vestimenta del ejército romano a lo largo de los siglos? La imagen del legionario romano, imponente en su armadura, es icónica, pero esa imagen, tan familiar, esconde una gran complejidad y una evolución significativa a través de los casi 1000 años de existencia del ejército romano. No todos los legionarios lucían el mismo uniforme, ni siquiera en la misma época. La equipación, reflejo de la organización y las capacidades de Roma, experimentó una transformación profunda, desde la flexibilidad de la República hasta la estandarización del imperio. La diferencia fundamental reside en el enfoque. En la República temprana, el equipamiento del soldado romano dependía en gran medida de su propia capacidad adquisitiva y estatus social. Un plebeyo aportaba su propia armadura y armas, usualmente de calidad inferior, a diferencia de un patricio, que podía permitirse un equipo de mejor calidad y más completo. Esta dependencia de la riqueza individual generaba una gran disparidad en el equipamiento dentro de las propias legiones, reflejando las desigualdades sociales de la época. La falta de uniformidad se extendía también a la organización y tácticas militares, que estaban sujetas a la experiencia y capacidad del comandante. La falta de uniformidad inicial contrastaba fuertemente con la situación en la era imperial. A partir de las reformas de Augusto y la consolidación del poder imperial, se implementó un proceso de estandarización progresiva.
El Estado asumió un papel cada vez más importante en el aprovisionamiento de las legiones, dotando a los soldados de un equipamiento cada vez más uniforme, de una calidad mejorada, sobre todo estandarizada. Esto no solo mejoró la eficiencia militar, sino también reforzó la idea de una fuerza unida y disciplinada al servicio del imperio. La producción masiva de armamento y equipamiento se volvió crucial, generando una industria militar sofisticada y extendiéndose por todo el imperio, dejando vestigios aún visibles en las excavaciones arqueológicas de numerosas ciudades y bases militares. La transición hacia esta uniformidad no fue inmediata ni completa. Durante el periodo de transición entre la República y el Imperio, la variedad en el equipo seguía siendo notable. Aún se apreciaban diferencias entre unidades auxiliares y legionarias o incluso entre diferentes legiones. La influencia de las preferencias personales de los comandantes y las condiciones logísticas también jugaron un papel importante. Si bien la uniformidad aumentó significativamente durante el Imperio, la idea de un ejército romano monótono y homogéneo en su aspecto es una simplificación. Los colores de las armaduras y túnicas, por ejemplo, variaban según la disponibilidad de tintes y la tradición de las unidades. Los colores podían utilizarse también para distinguir entre unidades o incluso para fines ceremoniales. Aunque la armadura y el equipo básico se estandarizaron, ciertas ornamentaciones, como los escudos con sus insignias o las plumas en los cascos, podían reflejar la unidad a la que pertenecía el legionario o incluso elementos de orgullo y distinción individual dentro de la estricta disciplina militar. Por lo tanto, la evolución del ejército romano nos muestra no solo un proceso de modernización técnica, sino también una compleja interacción entre la centralización del poder imperial, la necesidad de eficiencia militar y la persistencia de las tradiciones y diferencias locales, todo ello plasmado en la propia vestimenta de sus soldados. Estudiar estas variaciones en el equipamiento proporciona una valiosa información sobre las diferentes etapas de la historia romana, su organización social y su poder militar. ¿Cómo influyeron las películas, videojuegos y recreaciones en nuestra idea moderna de los romanos? La imagen del legionario romano, imponente figura vestida de rojo sangre, se ha incrustado profundamente en el imaginario colectivo. Sin embargo, esta representación, tan poderosa y visualmente atractiva, es en gran medida un producto de la cultura popular, una simplificación que eclipsa la complejidad histórica de la vestimenta militar romana. La proliferación de esta imagen, forjada en la forja de Hollywood y los videojuegos, constituye un problema historiográfico significativo. El problema radica en la adopción, casi universal, del rojo como el color estándar para representar a los soldados romanos. Desde las épicas cinematográficas de los años 50 hasta los videojuegos de estrategia modernos, el legionario aparece invariablemente ataviado con una túnica o lorica segmentada de intenso color carmesí. Esta uniformidad visual, aunque efectiva desde un punto de vista estético-narrativo, es una simplificación excesiva, en esencia, una inexactitud histórica. La realidad era considerablemente más matizada. La evidencia arqueológica, aunque fragmentaria, nos revela una diversidad mucho mayor en el colorido de la vestimenta militar romana. Si bien algunos soldados, particularmente los de unidades de élite, podrían haber usado elementos rojos, este color no era universal ni siquiera predominante. Los tonos de color variaban dependiendo de factores como el rango del soldado, la unidad a la que pertenecía, la disponibilidad de tintes y, por supuesto, el desgaste y las inclemencias del tiempo. Textos antiguos y pinturas murales ofrecen destellos de esta variedad, mostrando tonalidades que van desde el marrón terroso hasta el gris oscuro, pasando por el blanco y el negro. La lorica segmentata, pieza fundamental de su armadura, era habitualmente de metal sin pintar, mostrando el brillo natural del acero o el bronce. El rojo, cuando aparecía, probablemente era un color más apagado, un tono rojizo marrón lejos del vibrante carmesí de la pantalla. ¿Cómo, entonces, se impuso el rojo como el color identificativo del legionario romano? El proceso fue gradual, influenciado por una serie de factores. La simplicidad visual es uno de los más relevantes. El rojo, en el cine y en los videojuegos, facilita la distinción entre aliados y enemigos, simplificando la narrativa visual. Además, este color conlleva una carga simbólica poderosa. Asocia al soldado romano con la sangre, la guerra y el poderío imperial. Es una elección estética que potencia la imagen del legionario como una figura imponente y amenazadora, satisfaciendo así la necesidad dramática de una representación visualmente contundente. El peso histórico, sin embargo,
Se sacrifica en este altar de la estética cinematográfica y la conveniencia lúdica. Por lo tanto, aunque la imagen del soldado romano vestido de rojo sea icónica y perdurable, es importante reconocer que se trata de una simplificación, una construcción cultural más que una representación históricamente exacta. La cultura popular, en su afán por crear imágenes memorables y visualmente atractivas, ha simplificado y en cierto modo distorsionado la realidad histórica. Esta lección nos invita a una mirada crítica, a comprender que la imagen que tenemos de los antiguos romanos, y particularmente de sus legiones, ha sido moldeada no solo por los hallazgos arqueológicos y los textos históricos, sino también, y de manera significativa, por la influencia de la cultura popular. Reconocer esta influencia nos permite apreciar la complejidad del pasado y evitar la perpetración de inexactitudes históricas basadas en convenciones visuales arraigadas.